Ahora vamos a calcular los coeficientes de verosimilitud basándonos en los valores de sensibilidad y especificidad de este ejemplo. Quizá lo último que cabía aclarar es que cuando los coeficientes de verosimilitud son iguales a 1, no modifican la probabilidad post-test. Eso quiere decir que la probabilidad post-test es igual a la pretest, no cambia, ni sube ni baja. Cuando el coeficiente de verosimilitud es menor a 1, la probabilidad post-test baja en relación con la pretest, es decir, se hace menos probable que el paciente tenga la entidad clínica que estamos estudiando si el coeficiente es menor a 1. Por el contrario, si es mayor a 1, la probabilidad post-test va a ser más alta que la pretest, es decir, es más probable que la condición clínica esté presente luego de que obtenemos un coeficiente de verosimilitud positivo. Eso como una última aclaración. Ahora sí vamos a calcular los coeficientes con estos valores. Decimos que el positivo es igual a sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. La sensibilidad de esta prueba, que la tenemos acá, es del 70%. Entonces, tenemos 0.70. Sería lo mismo poner 0.7, pero para que sea más gráfico vamos a usar los dos decimales. 0.70 es equivalente a 70%, dividido para 1 menos la especificidad. La especificidad que la tenemos acá es del 95%, entonces sería 1 menos 0.95 sería 0.05. El resultado de esta división, 0.70 para 0.05, que es igual a dividir 70 para 5, es 14. Y este es el coeficiente de verosimilitud positivo. Ahora, por otro lado, para sacar el negativo, vemos que tenemos que poner en el numerador 1 menos la sensibilidad. Si la sensibilidad es 70%, 1 menos la sensibilidad será 0.30. Y esto dividido para la especificidad, que es del 95% o 0.95. El resultado de esta división nos da 0.315. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de verosimilitud positivo es mayor a la unidad, o sea que si es que el test es positivo, hace más probable que la enfermedad esté presente, y el coeficiente de verosimilitud negativo es menor a la unidad, o sea que si es que el test sale negativo, va a ser menos probable la enfermedad de lo que era antes de aplicar el test. Vamos a borrar estos datos de acá y los vamos a trasladar un poco más arriba para tener espacio para explicar cómo se utilizan los coeficientes de verosimilitud. Entonces tenemos que el positivo era de 14 y el negativo de 0.315. Bien, ahora ¿cómo se usa esto? Para usar los coeficientes de verosimilitud, primero tenemos que establecer cuál es la probabilidad pretest. En este caso, la probabilidad pretest va a equivaler a la prevalencia, como habíamos dicho. Entonces la probabilidad pretest es 7%, que es lo mismo que escribir 0.7, ¿verdad? El siguiente paso es determinar los odds pretest. Los odds pretest se calculan en base a este valor de acá, a la probabilidad pretest, y equivalen a la probabilidad pretest, dividido para 1 menos la probabilidad pretest. Entonces sería la probabilidad pretest, hemos determinado que es 0.07, ¿verdad? Dividido para 1 menos ese mismo valor. 1 menos 0.07 es igual a 0.93. El resultado de esta división nos da 0.075. Y esos son los odds pretest, ¿sí? Ahora tenemos que ir al siguiente paso, que es sacar los odds post-test. Los odds post-test. De igual manera, así como los odds pretest se calculaban en base a la probabilidad pretest,
Ahora los odds post-test se calculan en base a los odds pretest y de la siguiente manera. Odds post-test equivale a odds pretest por el coeficiente de verosimilitud. Al fin entra en juego el coeficiente. Entonces tenemos 0.75 que vamos a multiplicar. Primero vamos a decir que el resultado de la prueba salió positivo. Vamos a usar este ejemplo primero, ¿sí? El resultado de la prueba salió positivo. Entonces odds post-test va a equivaler a odds pretest, que es 0.075 multiplicado. Voy a dejar esta raya para que no parezca que estoy dividiendo. 0.075 multiplicado por 14, porque como el test salió positivo, vamos a usar este coeficiente, que es el positivo. 0.075 por 14 nos da 1.054. Entonces, 1.054. Y el final que vamos a sacar es la probabilidad post-test. La probabilidad post-test equivale a los odds post-test dividido, voy a escribir esto acá, odds post-test dividido sobre 1 más los odds post-test. ¿Sí? Entonces sería odds post-test, que es de este valor de acá, dividido para 1 más odds post-test, o sea, sería 1.054 dividido para 2.054, que es igual al odds post-test más 1, ¿verdad? Este resultado nos da 0.51. 0.513 específicamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de 0.513? Si es que lo convertimos en porcentajes, va a ser 51.3%. Lo voy a escribir acá mejor. 51.3%. Y esa es la probabilidad post-test. Eso quiere decir que cuando tenemos una probabilidad pretest del 7%, ¿sí? Y el test nos sale positivo, vamos a usar el coeficiente de verosimilitud positivo, que es de 14, y la probabilidad post-test va a ser del 51.3%. Entonces, si la probabilidad pretest de la condición era el 7% y el test fue positivo, ahora la probabilidad de que el paciente tenga esa enfermedad, esa condición, es del 51.3%. Como verán, este valor equivale al valor predictivo positivo, y como habíamos dicho, los valores predictivos positivos equivalen a la probabilidad post-test en el caso de que la probabilidad pretest equivalga a la prevalencia. Como usamos en este ejemplo una prevalencia del 0.07, la probabilidad post-test que sacamos con los coeficientes de verosimilitud es igual al valor predictivo positivo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaría si es que el test nos salía negativo. Si es que el test nos salía negativo, ya no íbamos a usar este valor de acá, ¿no es cierto? Vamos a tener igual una probabilidad pretest del 0.07, que al convertirse en odds pretest va a ser de 0.075, pero ahora vamos a multiplicarlo ya no por este coeficiente de verosimilitud de acá. Ya no vamos a hacer eso, sino que vamos a usar este de acá, porque el resultado del test en este ejemplo salió negativo. Entonces, como salió negativo, vamos a usar el coeficiente de verosimilitud negativo, que es de 0.315. Entonces ahora, para obtener los odds post-test, vamos a multiplicar 0.075, que es el valor de acá, por 0.315. Y el valor que nos da es de 0.024. Y vamos a calcular la probabilidad post-test de la misma manera que siempre. Odds post-test dividido
¿sí? Odds post-test dividido para 1 más odds post-test, lo que implica 0.024 dividido para 1.024, ¿sí? Este valor nos da un resultado de 0.023, que equivale a decir en porcentaje 2.3%. Entonces, si es que la prevalencia era del 7% y el test salió negativo, la probabilidad post-test es de 2.3%, o sea, bajó de 7% a 2.3%. Y como habíamos dicho en uno de los anteriores videos, cuando la prevalencia es igual a la probabilidad pretest, el valor, o más bien dicho, la probabilidad post-test es igual al número recíproco del valor predictivo negativo. Es decir, 1 menos el 97.7% nos da 2.3%. Esto ha salido así solo porque la prevalencia y la probabilidad pretest fueron iguales. Pero si es que la prevalencia la probabilidad pretest fuera diferente, digamos, si en vez de una probabilidad pretest de 0.7% tuviéramos una de 0.15%, o sea, del 15%, no necesitaríamos hacer toda esta tabla de 2×2 otra vez, solo tendríamos que hacer estos cálculos para determinar la probabilidad post-test y ya no tendríamos que estarnos fijando en llenar todas las celdas de la tabla que se tendría que hacer por fuerza si es que lo que quisiéramos es determinar la probabilidad post-test en base a los valores predictivos. Pero gracias a los coeficientes de verosimilitud no tenemos más que determinar la prevalencia o estimar la prevalencia de alguna manera y sabiendo la sensibilidad y la especificidad del método, sacar los coeficientes de verosimilitud positivo y negativo y decidir cuál es el que tenemos que usar para llegar a este punto, que es lo que realmente nos interesa, la probabilidad post-test o la probabilidad después del test de que la condición clínica esté presente. En el siguiente video vamos a hacer un par de ejercicios más para que se afiance esto y luego vamos a ver atajos que se pueden tomar para no tener que hacer todos estos cálculos, pero que son importantes conocerlos una vez que sabemos qué hay detrás del método. Vamos al siguiente video.